estimada Berta, Dexi, Carmen Cabrera. Buenas tardes, profesor Miguel. Mil disculpas. No, Buenas tardes. disculpo. Buenas tardes, profesor Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, en realidad estamos en unas semanas un poco movidas. La actividad religiosa, por una parte, que recién acaba de terminar la Semana Santa, nos ha dejado un poco pensativos y reflexivos. Y por otra parte, el tema político, ¿no? En realidad es complicado porque no tenemos muchas opciones para decidir. La política no es lo que debería ser. En el país se malentiende, se interpreta como una cuestión de que simplemente se trata de ocupar un cargo y los candidatos, pues a través de los partidos, solamente buscar un beneficio personal y de grupo, ¿no? Entonces estamos muy lejos de lo que debe ser realmente la política. Y la población que no tiene una cultura cívica, ciudadana, de tal manera que pueda comprender la trascendencia de un proceso electoral y de elegir realmente autoridades que puedan asumir el reto de conducir los destinos de un pueblo, ¿no?, hacia una condición mejor de vida, hacia un desarrollo, ¿no? O sea, el Perú tiene muchas cosas positivas. Podríamos decir que tiene todo para ser un gran país, ¿no?, para ser una potencia, pero lamentablemente traemos una inercia de 300 años de dominación y nos ha dejado unas secuelas terribles, ¿no?, que no podemos superar, que seguimos envueltos en esa situación de desdén frente al trabajo, frente al interés nacional, colectivo. El hecho que existan tantas etnias, ¿no?, en el país también es un factor, ¿no? O sea, la diversidad de nuestro país. Si todas las personas de buena voluntad realmente se unieran por la causa de un país mejor, de una sociedad más armónica, constructiva, progresiva, podríamos tener un país con gran desarrollo. Así que los que tenemos la buena intención lo seguiremos haciendo desde nuestras trincheras, ¿no?, desde nuestro lugar, aportando en lo que mejor se pueda, ¿no?, y con la esperanza que en el futuro las cosas cambien, ¿no? La educación es una herramienta poderosa para ese cambio, ¿no? Tenemos que formar a nuestras generaciones desde educación inicial en una cultura ciudadana, cívica, con valores, con una visión de país, una visión de sociedad, una preocupación fraterna, y que podamos construir juntos ese país que queremos, ¿no? Muy bien, mientras tanto, pues vamos construyendo nuestros conocimientos en razonamiento lógico, ¿no? Entonces, en razonamiento lógico hay dos formas muy importantes de razonar, que son el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo, ¿no? El razonamiento inductivo está en la base de la ciencia y el razonamiento deductivo en las aplicaciones de la ciencia. Y por ahí encontramos el pensamiento, el razonamiento abductivo, ¿no?, que no tiene todos los elementos, no tiene todas las premisas claramente definidas, certeras, sino aproximadamente verdaderas. Y a partir de ahí, entonces, se formulan hipótesis que nos van a dar resultados probabilísticos, ¿no? No del todo ciertos también, ¿no?, sino que con un margen de incertidumbre. Y entonces es importante tener en cuenta esos márgenes, ¿no? Sin embargo, para efectos del razonamiento, consideramos la forma, el procedimiento inductivo como una forma típica de la ciencia, que nos permite avanzar hacia la formulación de conocimientos válidos, hacia sistemas teóricos consistentes, pero que no son definitivos tampoco.
porque las deducciones se basan en premisas ciertas dentro de de parámetros, ¿no? De situaciones, de circunstancias, ¿no? Entonces, lo que conocían los griegos les permitía, ¿no? Hacer afirmaciones y formular ciertos principios científicos válidos en todos los campos. Pero luego, a través de la evolución, ¿no? En la Edad Media, probablemente se pudo avanzar un poco más, en el Renacimiento de igual manera, y en la actualidad se han dado pasos muy significativos, ¿no? Pero no todo está determinado, ¿no? No todo es conocido, ¿no? De acuerdo a la investigación que hay en la ciencia, se dice pues que tenemos el margen en la materia negra, en la energía negra, que es más o menos de un 95%, ¿no? O sea, lo cual quiere decir pues que lo que falta por descubrir, ¿no? Siendo bastante optimistas, ¿no? Es un 95%. O sea, de lo que podríamos conocer, solamente conocemos un 5%, ¿no? Entonces, eso le da el carácter variable a la ciencia, ¿no? O sea, no podemos cerrarnos con sistemas de pensamiento, de conocimientos fijos, ¿no? E inmutables, ¿no? Porque a través de la investigación, de los cambios, de los avances, se va logrando conocer un poquito más, ¿no? Un poquito más, ¿no? Entonces vamos viendo estos aspectos importantes del razonamiento inductivo y deductivo. No sale, no sale, no sale, no sale. Bien, ahí se puede observar. Hola. Sí, profesor, sí se observa. Bien, gracias. Entonces, decíamos el razonamiento inductivo y el deductivo. Vamos a comenzar con el razonamiento inductivo, ¿no? Un proceso discursivo o de argumentación en el que a partir de ciertos casos particulares, que los llamamos premisas, se llega a una generalización que es la conclusión. Entonces, tenemos un ejemplo. Dice, Alfredo es hermano de Manuel y es noble. Es un caso particular. El caso de un miembro de una familia, ¿no? Luego dice, Arturo es hermano de Manuel y es noble. Otro caso particular. Américo es hermano de Manuel y es noble. Walter es hermano de Manuel y es noble, ¿no? Entonces son casos particulares que lo tomamos como premisas, puntos de partida para nuestro razonamiento. ¿Cuál es la conclusión? Que todos los hermanos de Manuel son nobles, ¿no? Entonces partimos del análisis, de la observación, de las características, del comportamiento, de la forma de ser, de los hermanos en una familia, ¿no? Y luego entonces llegamos a la conclusión, todos los hermanos de Manuel son nobles. Y eso es una generalización. Entonces en matemática tenemos, por ejemplo, un número que está conformado por unos, ¿no? Y se eleva al cuadrado. Entonces me dicen, haya la suma de las cifras del resultado si hay 9 unos. Entonces nos están pidiendo un resultado de un número que es muy grande, ¿no? 111.111.111 elevado al cuadrado, o sea, multiplicado el número por sí mismo. Entonces, si quisiéramos hacerlo parte por parte, tendríamos pues filas de cantidades de números, ¿no? Que luego tendríamos que sumar columna por columna.
Entonces, como me piden la suma de las cifras del resultado, realizamos un proceso de inducción. O sea, analizamos casos particulares. O sea, yo digo, ¿qué pasaría si acá había un error en el exponente? El exponente es 2, ¿no? Está elevado al cuadrado. Bien, entonces, si yo voy a trabajar con un número que está formado solamente por unos, mi punto de partida puede ser, ¿no?, trabajar primero solamente con una cifra, el 1 elevado al cuadrado. O sea, entonces acá tengo solamente una cifra. Entonces, 1 al cuadrado es igual a 1. Como solamente es una cifra, ¿no?, la suma de las cifras es igual a 1, ¿no? Y 1 es igual a 1 al cuadrado. Bueno, acá está ya el proceso de la reflexión, del análisis terminado, ¿no? Entonces, solamente quiero mostrarles cómo es que se va continuando con este resultado, con este desarrollo, ¿no? Bien. Luego, tomo dos cifras en la base. O sea, el número tiene dos cifras. Primero dije 1 al cuadrado. Ahora digo 11 al cuadrado. O sea, el número que estoy elevando al cuadrado tiene dos cifras en la base. Estoy escribiendo aquí entonces las dos cifras de la base. Y 11 al cuadrado es 121. Entonces, mire, estoy obteniendo resultados particulares que me permitan proyectarme, en el mejor de los casos, al tercer o cuarto resultado, hacia el resultado que me están pidiendo. Entonces, 121. Como es la suma de las cifras son 1, 2 y 1. Si yo sumo 1 más 2 más 1, el resultado es 1 más 2, 3 más 1, 4. El resultado es 4. Y 4 es 2 al cuadrado. A continuación, digo 111 al cuadrado. O sea, tomo una cifra más. Primero tomé una cifra, ahora dos cifras, luego tres cifras. 111 al cuadrado. Y 111 al cuadrado es 12.321. ¿No? 12.321. Sumando las cifras, 1 más 2 más 3 más 2 más 1, el resultado es 9. Y 9 es 3 al cuadrado. Entonces, ¿qué puedo deducir de este análisis de casos particulares? De los tres primeros casos particulares en donde el número de la base que está elevándose al cuadrado es 1, 11 o 111. Puedo ya sacar una conclusión, puedo encontrar una regularidad. O sea, el método inductivo consiste en eso. Primero, observar los casos particulares, buscar alguna constancia, buscar algo que se repita, ¿no? Y que nos sirva como un patrón para interpretar. ¿Puedo encontrar un patrón? ¿Cuál es ese patrón? ¿No? En el estudio que estoy realizando, ya me di cuenta que hay un patrón. ¿Por qué? Porque dije que 1 elevado al cuadrado es 1. Como me piden la suma de las cifras del resultado, ¿no? Me están pidiendo la suma de las cifras del resultado. Entonces yo solamente me fijo en eso, ¿no? O sea, como tengo solamente una cifra, no tengo con qué más sumar. Entonces el resultado es 1. En este caso, 11 al cuadrado es 121. Sumando las cifras, 1 más 2 más 1 es igual a 4. 111 al cuadrado es 12.321. Sumando las cifras es igual a 9. Y observo que 1, 4 y 9 son números cuadrados. Cuadrados perfectos. Es decir que 4 es 2 al cuadrado. 9 es 3 al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la norma? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es el patrón en este caso? ¿Qué dice Dexi? A ver, profesor. mm,
O sea, ¿cuál sería la conclusión? Estamos buscando, o sea, en este análisis inductivo. Sí, le he escuchado, que cuál se repite, o sea, cuál sería la fórmula, sí les estoy escuchando. Exactamente, ¿no? Ajá. Bien, entonces, cuando veo los resultados, ¿no? Ese resultado lo tengo que interpretar relacionando con algunos elementos del número que estoy operando. Entonces, si yo opero el 11 elevado al cuadrado, me da 121, pero me piden la suma de las cifras del resultado. Sumando las cifras del resultado, sumo 1 más 2 más 1, que es igual a 4. En el caso de 111 al cuadrado me da 12.321. Sumando 1 más 2 más 3 más 2 más 1 es igual a 9. Entonces, si yo observo, acá tengo el 1, tengo el 4 y tengo el 9. El 1, el 4 y el 9 son los 3 primeros cuadrados perfectos. O sea, que resultan de elevar un número al cuadrado. ¿Cómo lo verificamos? ¿No? El 1 es igual a 1 al cuadrado. 4 es igual a 2 al cuadrado. 9 es igual a 3 al cuadrado. Ahora, ¿puedo observar en estos resultados algo en común? Eso preguntaba Alexi. Sí, que todo número sumado, lo puedo interpretar así, que todo número de las cifras sumadas es la sumatoria y se eleva al cuadrado. Perfecto, o sea, en conclusión, lo que se repite es que el resultado se eleva al cuadrado. No sé, ahí está, por ejemplo, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado. Y si yo digo 3 al cuadrado, el resultado es 9. Y así, ¿no? Sucesivamente desde la primera, ejercicio, no sé, así. Bien, bien. Y también me he dado cuenta de que, por ejemplo, un profesor, y me he dado cuenta por ahí, no sé, el 1 que está, el 1 ¿cómo se dice? Al cubo, algo así. O al cuadrado, al no, cuadrado. perdón. Bueno, acá El que es al está, cuadrado. Esto ha salido mal. ¿cómo Esto se no es 3. Decía ese es 2. por eso, ¿Ya? ahí me he dado cuenta, eso le iba a decir, ¿cómo se le... Ahí debería ser 2, ¿no, profesor? Sí, es 2. Ajá, ya. Y por ejemplo, veo que ya ¿cómo se llama la parte inferior? Que es Ya, 1 y de ahí, mira, hay 2 cifras, en la parte 2, ya está. que ahí Esto abajo también hay es, 3 números y ya, se va esta es una sumando, o sea, si potencia. quiero repetir 4 onces, abajo ¿cómo se llama la parte inferior? Los términos desconozco, soy mala. La Sería base. O sea, 4 en una nuevamente. potencia tenemos el exponente y tenemos la base. Y el resultado se Ya, llama la base. potencia. Ya. Ya, la base entonces, ¿qué tiene la base? La base, o sea, si yo voy aumentando cifras, por ejemplo, como sería 1111, perdón, el que está debajo, me olvido, el que está debajo de la línea, La base. la base aumentaría también, No. o es que hay Claro. una coincidencia donde ahí veo 1, 2, 3. A ver, como decía acá, ya está desarrollado. Lo que he puesto es en la parte inferior, o sea, no es una fracción. He puesto el número de cifras de la base de la potencia. Entonces, Ajá, y lo veo que está ahí en la línea punteada que lo señala, ¿no? claro, entonces aquí, ¿no? La base de esta potencia tiene una cifra. Aquí la base de la potencia tiene 2 cifras. ¿No? Aquí la base de la potencia tiene 3 cifras. O sea, no es una fracción por si acaso. Simplemente estoy indicando ahí cuántas cifras tiene la base. Eso. Ya. Gracias, profesor, Ya. Estoy Bien, entonces, por ahí aprendiendo. está muy bien Dexi, ¿no? Es importante hacer las observaciones y luego entonces llegar a una conclusión. A ver, nuestra amiga Berta, ¿qué dice? Profesor Miguel, ahí lo voy entendiendo. No se ha entendido. Ya, entonces, No, ahí lo voy entendiendo, conforme le escuché sí, comentando, sí, voy sí se va ahí. entendiendo. Ya, Voy, entonces voy. decía,
aquí en este proceso inductivo en matemática, de lo que se trata es de buscar en los resultados, buscar un patrón, buscar algo que se repita. Entonces aquí, atendiendo a lo que nos piden, dice la suma de las cifras del resultado. Entonces yo no voy a buscar solamente los resultados. Lo que a mí me preocupa para dar respuesta a esta situación es sumar las cifras del resultado. Entonces decía, por ejemplo, acá en 111 al cuadrado me resulta 12.321. Sumando estas cifras, obtengo 9. Anteriormente obtuve 4 y al comienzo obtuve 1. Pero luego, mirando estos números, me doy cuenta que 4 es 2 al cuadrado, que 9 es 3 al cuadrado. Entonces, ¿para qué he hecho esta transformación? ¿Para qué hice esta presentación? Para dar respuesta a la pregunta. Entonces, como decía Dexi, ¿no? Aquí estamos observando que está marcado el número de cifras de la base de la potencia. En este caso, hay solamente una cifra. En el segundo caso hay 2 cifras. En el tercer caso hay 3 cifras en la base de la potencia. Entonces, ese número de cifras es el que se va a reflejar en el resultado de la suma de las cifras de los resultados. Entonces, aquí en la base hay 1 al cuadrado, ¿no? Aquí en la base hay 2 cifras, 2 al cuadrado. Aquí en la base hay 3 cifras, entonces es 3 al cuadrado. En el proceso inductivo, entonces, analizamos casos particulares, encontramos un patrón y luego tenemos que probarlo con una cantidad más grande. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, si es que yo elevo al cuadrado 11.111, ¿cuánto será la suma de las cifras de su resultado? Será necesario que yo coja la calculadora o haga la operación de 11.111 por 11.111 para saber cuánto es la suma de las cifras de su resultado? ¿O podría directamente calcular, en base a lo que observé en los primeros casos, cuál será ese resultado? O más fácil, el siguiente, ¿no? O sea, 1.111 al cuadrado. La suma de las cifras, ¿cuánto será? Si es 1.111 al cuadrado. Profesor, sería 4 al cuadrado y 4 al cuadrado, ¿así? Sería como Sí. decir 4 al cuadrado. Ya, ¿y 4 al cuadrado cuánto es? 12. 16. Perdón, 16. Por eso me estoy capacitando en la matemática. 16. Perdón, 16. perdón. Así 16, ¿no? así es la lógica. O sea, la lógica del Claro, quiero ver si estoy eso bien. es lo que nos dice este procedimiento inductivo, ¿no? O sea, llego al resultado sin necesidad de efectuar la siguiente operación. Aunque yo voy observando cómo es que van apareciendo los las cifras en el resultado, ¿no? Si es 11 al cuadrado, aparece 1, 2, 1. Si es 111 al cuadrado, es 1, 2, 3, 2, 1. Si es que es 1.111 al cuadrado, será 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Entonces, miren, que puedo observar también, ¿no?, que en los resultados hay una secuencia ordenada de las cifras. Pero no es, en este caso, mi interés, sino el resultado. Muy bien, entonces, cuando yo analizo 3 casos que son los que se recomienda analizar y luego me proyecto a otro caso y lo confirmo, entonces puedo ya proyectarme al caso que me han pedido. Dice acá, si hay 9 unos, ¿no? Si hay 9 unos, entonces, ¿cuál será la suma de las cifras del resultado?
O sea, 9,1 sería 111.111.111 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, no nos interesa el resultado en sí. Lo que nos interesa es la suma de las cifras de ese resultado. ¿Cuánto sería? Si yo tengo 111.111.111, ¿cuántos unos hay en ese número? ¿Cuántas cifras tiene? Tiene 9 cifras. Ujú. Entonces, yo ya me di cuenta que hay una Del relación cuadrado. entre el número de cifras de la potencia que estoy elevando al cuadrado, constituida la base por unos, ¿no? Y el resultado. Entonces, yo digo, si es que tengo 3 unos en el número que se eleva al cuadrado y la suma de sus cifras es 3 al cuadrado, si tengo 4 unos en la base elevado al cuadrado, la suma de las cifras del resultado, ¿cuánto será? Ya lo dijo Dexy, ¿no? ¿Cuánto es, Dexy? Dexy. ¿Se durmió, Dexy? Profesor, allá 9 al cuadrado. Ah, bueno, ya te proyectaste al 9, 9 al cuadrado. ¿Y 9 al cuadrado cuánto es? 9 por 9. Nueve por 9 es 81. 81. Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos aquí en este ejemplo, ¿no? Con lo cual, efectivamente, llegamos al resultado. Dice la sumatoria de las cifras, ¿no? De un número que está constituido por unos elevado al cuadrado es n al cuadrado. O sea, miren, acá ya está generalizado. N al cuadrado. Pero en la conclusión se hace una observación. Dice, solo es válido cuando n vale menos de 10. Es decir, solamente hasta 9. Si tenemos 10 cifras, si tenemos 20 cifras, el resultado ya no va a salir directamente con esta fórmula, ¿no? Entonces, vale solamente desde, bueno, 2, digamos así, hasta 9. ¿Sí? Entonces, Hasta se 9. observó el método inductivo ahí. Sí, Sí, ¿no? va de lo Entonces, particular a lo partimos general. del análisis de casos particulares, o sea, primero observamos, luego experimentamos, después de experimentar buscamos patrones, vamos analizando los resultados, encontramos patrones, lo que se repite, lo que es constante, y eso nos permite entonces tentar una fórmula o llegar a una conclusión provisoria que lo verificamos en un caso más grande. Y si vemos que se cumple, entonces nos proyectamos ya al resultado que nos piden. O nos proyectamos a hacer alguna generalización, como en este caso. Bien. Por eso se afirma, el grado de veracidad que encierra la inducción es solo probable. ¿Sí? Es solo probable. Aristóteles atribuye a Sócrates el haber descubierto el razonamiento inductivo. Sí, entonces, eso es lo que hace que la ciencia sea falible, ¿no? Y al mismo tiempo, de ser falible, es perfectible, ¿no? Entonces, los resultados se encuentran a través de una serie de pruebas y experimentos y demostraciones, y llegamos a una conclusión definitiva en un momento determinado, pero definitiva dentro del espectro de las posibilidades que hemos analizado, ¿no? De los casos que hemos estudiado. Por eso, cuanto más casos se estudien, la conclusión va a ser mucho más válida y aceptable. En el tipo de hipótesis a descubrir influyen decisivamente las circunstancias psicológicas, individuales y sociales.
¿sí? Miren qué importante, ¿no? En el tipo de hipótesis a descubrir influyen las circunstancias psicológicas, individuales y sociales. La ciencia usa mucho la inducción, pero por muchas manzanas que hubiera caído sobre la cabeza de un hombre cromañón, difícilmente éste habría imaginado la ley de la gravedad. ¿Por qué? Porque en la época del hombre de Cromañón, pues no había mucho desarrollo de la ciencia, ¿no? Entonces no había una base que permitiera hacer la deducción que hizo Newton, ¿no? Que es la determinación de la ley de la gravedad, bueno, según la historia, ¿no? Porque se estuvo debajo de un árbol de manzanas, se le cayó la manzana en la cabeza, ¿no? Pero dice, influye en las circunstancias individuales, sociales, la época, ¿no? Histórica. En otro caso, la mayor parte de los mortales puestos en la situación de Fleming habrían optado por tirar a la basura los cultivos enmohecidos. Entonces, ¿cuál fue la circunstancia que permitió a Fleming hacer un descubrimiento a partir de cultivos enmohecidos? O sea, ¿cuál fue esa circunstancia? ¿Qué descubrió Fleming? Fleming descubrió la penicilina, ¿no? Muy bien. Entonces, fueron circunstancias importantes que confluyeron para que esos descubrimientos pudieran darse. Las hipótesis científicas no se proponen en el vacío y la imaginación influye bastante en las conclusiones de la ciencia, ¿no? Juega un rol importante la imaginación. O sea, no solamente es el conocimiento verificado, no solamente es las teorías, no solamente es lo que ya se sabe, sino además la imaginación, ¿no? La creatividad del científico. En realidad, muchos científicos han logrado sus descubrimientos en base a mucha imaginación, ¿no? Y circunstancias como se mencionó. ¿Cómo es que Einstein llega a formular la teoría de la relatividad? En la época de Newton se pudo haber formulado la teoría de la relatividad porque ¿qué fue necesario para que en la época de Einstein pudiera darse esa teoría? ¿No? Miren qué interesante. O sea, la imaginación es muy importante, ¿no? O sea, Einstein recomienda los juegos de la imaginación para poder descubrir, ¿no? O sea, él atribuye inclusive el hecho de haber descubierto la teoría de la relatividad gracias a que tuvo un retraso en su desarrollo mental, ¿no? O sea, él era tratado como un retrasado en un tiempo de su infancia, ¿no? En su niñez, inclusive. Entonces, eso le permitió tener las estructuras mentales preparadas para poder interpretar un conocimiento nuevo, interpretarlo de otra manera. Y además de eso, para poder explicar una ciencia es importante la matemática. El desarrollo de la matemática en la época de Einstein le dio esa base o los elementos para poder expresar matemáticamente lo que estaba descubriendo, que era la geometría no euclidiana. Entonces, la teoría no euclidiana, la matemática no euclidiana se desarrolla en el siglo XIX. Entonces, por eso es que Newton difícilmente habría creado la teoría de la relatividad. ¿No? Y la matemática actual nos permite pues tener unas concepciones de la física completamente diferentes. Muy bien, tenemos aquí entonces otros ejercicios en donde podemos analizar, ¿no? Y llegar inductivamente al resultado. Dice, ¿cuántos puntos de contacto hay en la siguiente gráfica de circunferencias? Observen entonces que tenemos una representación, tenemos un arreglo formado por circunferencias que no está completo, ¿no? Que no está representada todas las circunferencias, sino que hay unas rayitas
hay unos puntitos ahí que están indicando que hay otras formaciones, ¿no? Hasta llegar a una base con 50 circunferencias. O sea, en la última fila, entonces, tenemos 50 circunferencias. En la fila anterior, ¿cuántas circunferencias habrían? 49, ¿no? En la anterior, 48, en la anterior, y así. Llegamos entonces 4, 3, 2, 1. O al revés, vamos desde 1 hasta una fila con 50 circunferencias. Y lo que nos preguntan es, ¿cuántos puntos de contacto? ¿Se imaginan si tuviéramos que contar todos los puntos de contacto en todo este arreglo? ¿Cuánto tiempo nos demoraríamos? Entonces, ¿qué es lo que suponemos? Suponemos que lo que ocurre con unas pocas circunferencias que están en contacto en este arreglo será lo mismo que ocurra cuando hay más circunferencias. ¿Sí? Entonces, yo voy a poder determinar el número fijándome. En primer lugar, yo veo, acá hay un punto de contacto. Acá hay un punto de contacto. Y aquí también hay un punto de contacto. Por ejemplo, si hubieran 3 circunferencias. Si es que hay 3 más, seguimos identificando los puntos de contacto. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá y por acá. Sí, y así podemos seguir profesor, disculpe, identificando. cuando va usted señalando con el puntero no se observa. ¿No se observa? No. No. Ah, mira. Lo que pasa es que la marquita está muy chiquita. Vamos a hacerlo más grande de la representación. Ahí se ve más grande, ¿no? Bien. Decía entonces, por acá vamos a ver que hay un punto de contacto. O sea, donde estoy poniendo la línea, ¿no? Es el punto de contacto. Sí se observa, ¿no? Ahora. No, profesor, cuando usted va señalando, eso es lo que no apreciamos. Cuando usted va moviendo su punterito, no se aprecia. Ya ¿No quedó aparecen como las líneas? las líneas, sí, pero cuando usted nos indica acá está el punto de contacto, eso no se ve cuando usted va moviendo. ¿Y cómo se ve la gráfica? Solamente. Solo se ven los bolitos, las circunferencias y las rayitas. Ya, pues, o sea, esas rayitas me está indicando el punto de contacto. No se nota su puntero, profesor. No se nota No, el puntero cuando usted va señalando, profesor. Ajá, sí, eso no se nota. Ya, lo que estamos indicando es esto, ¿no? O sea, sí. Dice. Bájale un poquito de zoom. Está mucho en zoom. ¿Muy grande? Sí, para que se puedan apreciar los números. Ahí está bien. Bien. Ya. Pero su punterito no se ve cuando usted mueve. Bertita no ve su punterito, el profesor. Ninguno le vemos nosotros. Profesor Miguelito. Es el problema de la distancia, pues. Ya. Entonces, mire, yo tengo acá 2 monedas, ¿no? A ver, no sé si se ve la moneda, ¿no? Entonces, si yo pongo en contacto las monedas, ese punto de contacto nos interesa. Ya. ¿Ya? Entonces, eso yo lo estoy señalando, aquí lo estoy señalando, lo estoy poniendo unas marquitas, ¿no? Digo, Eso es lo que no se ve. Ya, ¿no se ve las marcas?
No, no se ve cuando usted algo está manipulando, nada se ve. Ya no sé qué pasa. Tal vez el lápiz tenga que ser de color que se pueda apreciar, de repente es blanco, la tinta que le está marcando, por eso es que no Ya. lo vemos en Ya, la entonces pantalla. vamos a hacer una operación aquí importante. Ya se bloqueó ahora, ¿no? No quiere hacer nada. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Hola, hola. Aquí estamos, profesor. Bueno, disculpen, se bloqueó la máquina, no avanza ni para adelante ni para atrás. Presiona Escape, tal vez, profesor. ¿Qué presiono aquí? Escape. Hay una teclita que está ahí en la parte superior. No sé si está en laptop o está en... Pero la teclita Escape tal vez que se ha pegado. Ahora A se puede veces ver. se cuelga. No. Y si deja de compartir y vuelve a compartir, a veces pasa eso, a veces, ¿no? Pero no sé si... Se congela. Ya. Sí, a veces se pone así la pantalla. Ya, ahora. Ahora sí, ahora sí. Bien. Ahora sí, profesor Entonces, Miguel. listo. Entonces ahora vamos a... Ahora se ve hasta las líneas cuadriculadas. Es que he cambiado de sistema. Ya. A ver, ahora... ¿Se ve la marquita? Sí, sí. Sí, profesor, está mejor, Ya ahí está un mucho punto de mejor. contacto. Acá hay otro punto de contacto. Por acá hay otro punto de contacto. Bueno, acá la gráfica no nos muestra. Debería haber ahí un punto de contacto. Acá también, acá también, acá también. Por acá, por acá, por acá, por acá. Ya, entonces, de lo que se trata es de contar cuántos puntos de contacto hay si yo tengo ese arreglo hasta una base con 50 circunferencias. ¿Ya? Ya, ese es el ejercicio. Luego, el siguiente dice, haya la suma de las cifras del producto siguiente, ¿no? Tenemos un elemento P que está formado por el producto de dos números, cada uno con 50 cifras. Uno está formado solamente con 7 y el otro está formado solamente con 9. Luego me dice, calcula las cifras del resultado de A. Ya está formado por un número que tiene n cifras, 7, y el otro que tiene n-1 cifras, 2. Y la suma de estos números elevada al cuadrado. En el 4
Dice, calcula el total de hojitas sombreadas que hay en la siguiente figura. Entonces también tenemos circunferencias, pero en este caso las circunferencias están intersectadas. Y la parte de la intersección está sombreado y forma una especie de hojitas. Y nos piden contar el número de hojitas si es que tenemos un arreglo parecido al inicial, pero en la base tenemos hasta 51 circunferencias. Luego tenemos aquí el calcular el resultado de la siguiente operación. La raíz cuadrada de 4 números. 997 por 998 por 999 por 1000. O sea, hacer la operación y luego sacar la raíz cuadrada del resultado. Y 6 dice, para construir el siguiente castillo se utilizaron palitos de fósforo. ¿Cuántos se emplearon en total? Muy bien. ¿Qué le parece esos ejercicios? ¿Qué les parece esos ejercicios? ¿Fáciles, ¿Cómo voy a difíciles? contar cada una de las uniones? Ah, en el anterior, ¿no? Acá hay que contar el número de contactos, puntos de contacto entre dos circunferencias que están juntas. Sabiendo que en total en el arreglo hay 50 circunferencias. ¿Cuánto tiempo creen que se demoraría en contar todos esos puntos de contacto? Seguramente que bastante tiempo, ¿no? Por eso es que recurrimos al método inductivo para que ese tiempo se abrevie. Analizando casos particulares. Vamos entonces tomando unas cuantas circunferencias para hacer el estudio. Y en este caso numérico, de igual manera, ¿no? Si todas las cifras son iguales en los productos y la misma cantidad de cifras, entonces comenzaré multiplicando 7 por 7. Luego 77 por 99. Luego 777 por 999 y así. Luego entonces puedo determinar alguna fórmula que yo encontré para poder determinar un resultado, ¿no? Si es que son 50 cifras, 7. 50 cifras, 9. Solamente entonces me preocupo por ver los resultados y sumar las cifras del resultado. Acá también, parecido, ¿no? Sumar las cifras del resultado. Muy bien, entonces esto lo tenemos por acá desarrollado. Solamente les voy a explicar cómo es que se llega a esos resultados. ¿Ya? ¿Sí se observa? Sí, Hola. maestro. Bien. Entonces, vamos a la primera. Dice, ¿cuántos puntos de contacto hay en la siguiente gráfica de circunferencias? Entonces, en la resolución, aplicando el método inductivo, ¿no? Tomamos 3 puntitos, 3 circunferencias. Entonces, aquí estoy marcando las circunferencias de la base, ¿no? 2 circunferencias en la base. Entonces, si yo cuento los puntos de contacto, ¿cuántos puntos de contacto puedo encontrar en la primera? Acá es 1, 2. por acá 2 3. y por acá 3. 3. Ah, O sea, ya. solamente 3 puntos de contacto. Ya. Ustedes lo pueden hacer con sus monedas. Se dan cuenta cuántos puntos de contacto se encuentran en 3 monedas. Y pueden verificar que son 3 puntos de contacto. Entonces, en la siguiente, ponemos una fila más. Entonces, la primera tiene una circunferencia. La segunda fila tiene 2 circunferencias. Una fila más, 3 circunferencias. Entonces, ¿cuántos puntos de contacto? Arriba habían 3. Luego, entonces, seguimos contando. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? 9 puntos de contacto cuando
hay 9 circunferencias. Luego, agregamos una fila más debajo, ¿no? Y tenemos entonces 4 circunferencias en la base. Si es que hasta acá habían 9 puntos de contacto y colocamos 4 circunferencias más, tendremos entonces 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 puntos de contacto. Bien, entonces, con esos 3 casos ya podemos analizar qué es lo que ocurre. Entonces, vemos que 3, 9 y 18 son múltiplos de 3. ¿De acuerdo? O sea, 3, 9 y 18 son múltiplos de 3. ¿Por qué? Porque 3 por 1 es 3, 3 por 3 es 9, 3 por 6 es 18. Entonces, encontré una constante en todos ellos, en todos los resultados del número de puntos de contacto de las circunferencias, ¿no? Tenemos en el resultado, entonces, el factor 3. Entonces, yo tengo que relacionar, ¿no?, esta cantidad de circunferencias de la base con este resultado que está entre paréntesis, porque ese es diferente. Entonces, acá yo tengo 2 y el resultado es 1. Acá tengo 3, el resultado es 3. Tengo 4, el resultado es 6, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo proceder? Entonces, acá tenemos en el 3, ¿no? Si yo tengo 3, partiendo de 2 y 3, ¿qué hago? Multiplico 2 por 3, pero 2 por 3 es 6, y acá tengo 3 nada más. Hay que dividirlo entre 2. 2 por 3 entre 2 es igual a 3. O sea, 2 por 3, 6. Entre 2, 3. Verificamos en el siguiente, en el 6. Entonces, tomamos 3 por 4 entre 2. Entonces, ¿qué estamos viendo, no? Que se están multiplicando las 2 últimas cifras de la cantidad de circunferencias de la base. Entonces, yo los numero. En este caso, lo he numerado hasta 3, porque hay 3 circunferencias. Circunferencia 1, circunferencia 2, circunferencia 3. En el siguiente, he numerado hasta 4, porque hay 4 circunferencias en la base. Circunferencia 1, circunferencia 2, circunferencia 3, circunferencia 4. Entonces, veo que se multiplican las 2 últimas cantidades, los 2 últimos números que he marcado para las circunferencias. 2 por 3, ahí está, 2 por 3. 3 por 4, por acá tenemos 3 por 4. Pero ese resultado se divide entre 2. Entonces, 2 por 3 entre 2 es 3. 3 por 4 entre 2, 3 por 4, 12, entre 2 es 6. Acá en el primero no se podía ver directamente, pero ahora, observando los siguientes, sí puedo ya concluir que es 1 por 2 entre 2. O sea, 1 por 2 es 2, entre 2 es igual a 1. Y tengo formada, ¿no? Tengo formada la ley, la norma, la regla, la pauta que me permite organizarme para los demás resultados. ¿Sí? O sea, observo, en este caso, estamos buscando cuántos puntos de contacto hay en esta formación de circunferencias. Como son bastantes, ¿no?, muchas filas de circunferencias que están en contacto unas con otras, pero puedo contabilizar cuántas circunferencias hay en cada una de las líneas horizontales, ¿no?, hasta la base, que es 50. Entonces, yo debo llegar a determinar cuál es la suma de las cifras, perdón, cuál es el número de puntos de contacto de las circunferencias cuando tengo 50 circunferencias en la base, en este arreglo. Entonces, en la anterior fila seguramente habrían 49, en la anterior 48, y así hasta la primera, que es 1. O se fue avanzando de 1, 2, 3, 4. Cada vez que se agregaba una fila, se agregaba una circunferencia más. Muy bien, entonces el orden
al que he llegado contando los puntos de contacto de las circunferencias es así. Primero, si tengo solamente 3 circunferencias, 2 circunferencias en la base y 1 en la parte superior, entonces llego a determinar que hay 3 puntos de contacto de las circunferencias. Si es que agrego una fila más, me doy cuenta que hay 9 puntos de contacto de las circunferencias. Si es que tengo 4 circunferencias en la base, contando, se llega a determinar que son 18 puntos de contacto. Y esto entonces luego se ha relacionado con la expresión que tiene el 3 como factor. Entonces es 3 por 1, 3 por 3, 3 por 6. O sea, 3 por 1 es 3, 3 por 3 es 9, 3 por 6, 18. Primero encontré el 18 y luego la expresión correspondiente, observando que todos los resultados son múltiplos de 3. Una vez que encuentro que todos son múltiplos de 3, hallé una constante, que es el número 3. El 3 está repitiéndose en todos los resultados. Pero para tener 18 se multiplicó 3 por 6. Para tener 9 se multiplicó 3 por 3. Y para tener 3 se multiplicó 3 por 1. Donde el 1, el 3 y el 6 son diferentes. Entonces, voy a relacionar, ¿no?, el número de orden de la cantidad de circunferencias de la base con este resultado que está entre paréntesis. Entonces, yo tengo 3. ¿Qué hago con el 3 para obtener 3? Multiplico el anterior por 3 y lo divido entre 2. Igual aquí, ¿no? El número es 4 en la base. Lo multiplico por el anterior, que es 3. 3 por 4 es 12. Para que me dé 6, lo divido entre 2. ¿Cierto? Profesor Miguel, entonces sería, como la base son 50, sería 49 por 50 entre 2. Perfecto, Dexy. Y me saldría 1225, algo. Pero faltaría Ya, multiplicarlo por 3. Exactamente, muy bien, maestra Camila, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, tenemos una constante que es 3, ¿no? Quiere decir que todos los resultados que obtengamos aquí se multiplica por 3. ¿Sí? Entonces, Dexy perfectamente observó que era 49 por 50 entre 2. Y el resultado, como nos dice la profesora Camila, ¿no?, se multiplica por 3. Y de esa manera, entonces, llegaríamos a nuestro resultado. Muy bien, entonces, decimos ahí que podemos llegar a una conclusión, ¿no?, como ya se dijo. Tenemos la conclusión que vendría a ser 49. Bueno, acá ha salido unos puntitos, ¿no? Debe ser por, ¿no? 49 por 50 entre 2 multiplicado por 3, que es igual entonces a 3.675. Muy bien. ¿Se entendió? Sí. Más o menos, más o menos. Sí, la Más o menos. verdad está bonito, está bonito. Sí, sí, excelente, profe. Sí, sí. Entonces, ese es el proceso inductivo, pues, ¿no? O sea, vamos analizando casos particulares y no tenemos que contar uno por uno, ¿no? Porque yo he visto algunos colegas cuando son los exámenes de nombramiento, de ascenso, que sacan sus hojas y a veces están marcaditos, todititos, o sea, han hecho un trabajo enorme, ¿no? Y si lo observamos, solamente hemos tenido que analizar 3 casos, ¿no? Y luego ya nos podemos proyectar al resultado probable, ¿no? Muy bien. Ahora entonces el segundo ejercicio. Dice, nuevamente es parecido, hallar la suma de las cifras del producto siguiente, ¿no? Como en el caso que vimos inicialmente, ¿no? 2 números. Cada uno de ellos está formado por 50 cifras. Pero lo bueno es que las cifras son iguales. Entonces aquí son 50 cifras 7 y aquí son 50 cifras 9. Pero se imagina un número con 50 cifras, ¿no?
¿Qué número sería? A ver, ¿quién me dice qué número sería, más o menos? Cada 6 cifras representan millones. O sea, 6 cifras sería billón, 12 cifras, billón, 18 cifras, trillón, 24 cifras, cuatrillón, etcétera, ¿no? Entonces, si son 50 cifras, serían 77 octillones, ¿no? Y más, obviamente, con los 7, ¿no? Igual también 99 octillones. Bien, eso no nos interesa. Vamos a la parte inductiva. Nos piden la suma de las cifras. Entonces analizamos y observamos solamente la suma de las cifras. Entonces, acá ya está desarrollado, pero nosotros simplemente vamos iniciando, o sea, nuestra observación iniciaría solamente hasta acá. O sea, al comienzo solamente hasta acá. O sea, tomamos solamente una cifra. O sea, como las cifras son 7 y 9, tomamos un 7 y tomamos un 9. Y multiplicamos 7 por 9, que es 63. Como me piden suma de las cifras, sumo 6 más 3, que es igual a 9. Bien, el segundo caso sería 77 por 99. O sea, 2 cifras en la base ahora, ¿no? 2 cifras en cada número, ¿no? El número, entonces, 77. Y el otro número, 99. 77 por 99, 7223. Sumando, nos da 18. Tercer caso, tomamos una cifra más. 777 por 999, que es igual a 776.223. Sumando esa cifra nos da 27. Y entonces observamos que el 9, el 18 y el 27 son múltiplos de 9. ¿Por qué? Porque 9 por 1 es 9, 9 por 2 es 18 y 9 por 3 es 27. Entonces nos damos cuenta que al multiplicar estos números formados por la misma cantidad de 7 y 9, el resultado va a ser una cantidad que al sumar sus cifras nos da un múltiplo de 9. ¿De acuerdo? Entonces, hay que fijarse siempre en la constante. La constante es 9. Entonces, ese 9 siempre va a estar presente en la multiplicación, que me va a permitir encontrar la suma de las cifras de esta multiplicación. Entonces, ¿qué tiene que ver este 1, este 2, este 3? ¿Cómo se relaciona con el número original? Eso tengo que observar. Esa relación debo encontrar. Porque eso es mi punto de referencia, es mi pauta, es mi patrón. Profesor, sería la cantidad de cifras, ¿no? Exactamente. Muy Entonces, bien. ahí sería Entonces, 9 por Sería 50 50. para encontrar. muy bien, exactamente, ¿no? Entonces ya se dieron cuenta. Tenemos entonces que el número por el cual se va a multiplicar el 9 es el número de cifras. Una cifra 7, una cifra 9, entonces el 1. 2 cifras 7, 2 cifras 9, el 2. 3 cifras 7, 3 cifras 9, el 3. Entonces, 9 por 3, 9 por 2, 9 por 1. ¿Cuándo sería entonces en lo que me han pedido? Sería 9 por 50, 450. Muy bien, 450. Ya está. Correcto. Bien, dice, de acuerdo a lo observado en los casos particulares, podemos concluir que, y miren que el resultado, cuando se multiplica números formados por 7 y por 9, va a estar formado por 7, ¿no? Por 2,
por 6 y por 3. ¿Sí? Entonces, eso podemos verlo también como una constante, ¿no? Aquí está el 7, el 2, está el 6 y el 3. Un 7, un 2, un 6, un 3. Aquí hay dos 7, hay 2 veces 2, un 6 y un 3. Entonces, el 6 y el 3 está siempre presente, lo que va cambiando la cantidad de 7 y la cantidad de 2. ¿Ya? Por eso es que aquí en este resultado se colocan 7 adelante, se coloca el 6, seguido de 2 y termina en 3. La suma de las cifras será 9 por 50, que es igual a 450. Perfecto. ¿Se comprendió? Sí. Maestra Berta. Maestra Berta, ¿todavía está por ahí? ¿Se comprendió? Aquí está, profesor. Bueno, escucho un poquito. Bien. Entonces, luego tenemos la 3, ¿no? En la 3 dice, calcular la suma de las cifras del resultado de A. Igualmente, ¿no? Me piden la suma de las cifras del resultado. Y en este caso tengo, ¿no? En este caso tengo dos sumandos, ¿no? Formado por 7 y formado por 2. La suma elevada al cuadrado. Pero aquí me dicen que hay n cifras 7 y hay n menos 1 cifras 2. Y estas cifras 2 terminan con un 5. Entonces ya no es igual que la anterior, ¿no? Sino que hay algunas variantes, ¿no? ¿Qué quiere decir n menos 1 cifras? A ver, si Que hubieran... si, por ejemplo, en el anterior, vamos a suponer que en el primer sumando hay 50, en el segundo habría menos 1, sería 49. Muy bien. Entonces, no hay la misma cantidad de cifras en los dos números, ¿no? O sea, en uno tiene una cantidad y en el otro tiene una menos. Bien, entonces vamos a la inducción, ¿no? El valor de n puede ser un valor grande como también un valor pequeño. Para hacerlo más sencillo, vamos a analizar este problema para valores pequeños de n, 2, 3 y 4. Y al final, después de observar qué sucede, sacaremos una conclusión general. ¿Ya? Entonces aquí lo que tengo que encontrar es una fórmula, ¿no? Porque aquí no me dan un número conocido, ¿no? Sino n. Entonces tengo que sacar en función de n. Muy bien, si n es igual a 2, entonces será la suma de 77 más 5. ¿Por qué? Porque aquí solamente son 7, pero aquí la última cifra es 5. Entonces, si aquí hay dos cifras, 77, aquí solamente hay una, y esa una solamente puede ser 5. Entonces, 77 más 5 al cuadrado es igual a 82 al cuadrado, que es igual a 6.724. Y sumando las cifras, 6 más 7 más 2 más 4, se obtiene 19. O sea, el primer resultado, el primer caso que yo he podido encontrar es con n igual 2, la suma de las cifras es 19. Para n igual 3, quiere decir entonces que tengo 3 cifras 7 en el número inicial. Ahora comienza a aparecer el 2, porque ya son 2 cifras en el segundo número. La primera siempre va a ser 5. La siguiente, entonces, es 2. Quiere decir que voy a sumar 777 más 25 y se eleva al cuadrado. Y obtengo entonces 802 al cuadrado, que es igual a 643.204. Sumando estas cifras, porque me piden el resultado de sumar las cifras, 6 más 4
más 3, más 2, más 0, más 4. Tengo entonces 19. Lo mismo, ¿cierto? A ver, la siguiente. ¿Cuántas cifras? 4 cifras. 4 7s. El 5 delante, 2 para que sean 3 cifras. 4 cifras y 3 cifras. Sumando y elevando al cuadrado da 64.032.004. Sumando las cifras, nuevamente nos encontramos con 19. Entonces, de acuerdo a lo observado en los 3 casos particulares, podemos concluir que para cualquier valor de n, la suma de los números formado por 7 más la suma del número formado por 2 terminado en 5, elevado al cuadrado, va a ser un número formado por 6, 4, 3, 2 y 4, que al sumar esa cifra nos da, lógicamente, lo mismo, ¿no? Nos da 19. ¿Qué le pareció? Maestras. ¿Qué les pareció? ¿Se entendió? Interesante. Interesante, profesor, pero a la hora que me van a dar el ejercicio veo tanto número y digo, Claro, ¿de o sea, dónde han pero, salido esos números? claro, o sea, lo importante, Pero, profesor, y a la hora, profesor, sí. disculpe, cuando nos dan los ejercicios, nos van a, o sea, por ejemplo, nos dan solamente donde dice calcular la suma de cifras del resultado de A. Viendo esa, por ejemplo, en mi caso, yo cuando veo así de ejercicios así con tantos números y de potencia, ay, le digo, y abajo en una n, que, bueno, ¿qué número le corresponderá, digo, a esa cifra, ¿no? Y ahí es cuando yo ya no sé qué hacer. Ya. Cuando les dan números grandes, normalmente nosotros tenemos que pensar en que vamos a hacer una inducción. ¿Sí? Y partiendo de ese hecho, analizamos de qué se trata. Entonces dice n cifras. N puede ser, como dice Dexy, ¿no? O sea, una cantidad muy grande. Puede ser 1000, puede ser 1.000.000, puede ser 80, puede ser 70, pero también puede ser cantidades pequeñas, ¿no? Entonces, no interesa en este caso cuánto sea n. Solamente observamos la característica de los números que se están operando. Un número formado por 7 y un número formado por 2, a excepción del último que es 5. Entonces, eso es lo que me interesa. Eso es lo que yo debo identificar. La frecuencia, la tendencia, ¿no? La repetición. Sí, Sí. eso es lo que debo identificar. Como me piden la suma de las cifras del resultado, entonces en mi inducción yo me detengo en observar esos resultados. Entonces, comienzo por una cantidad pequeña para luego poder analizar casos que sean realmente significativos, importantes, ¿no? Simples, para poder llegar a un resultado. Entonces digo, si n es igual a 2, o sea, si tengo 2 cifras en el primer número y en el número siguiente tendré una cifra nada más, ¿no? Entonces aquí tengo 2 7, acá tengo solamente un 5. ¿Por qué coloqué el 5? Porque es el último. Y ese 5 entonces va a estar en todos los números que se formen. Porque los que van aumentando son los 2, las cifras 2. Por eso es que en el primer caso tengo 77 más 5, que es igual a 82. 82 al cuadrado es 6.724. Entonces, sumando 6 más 4, 10, 17, 19. Resultado 19. Luego, entonces, tomo n igual 3. Será entonces 777. En el siguiente número tiene 2 cifras. Como la última siempre es 5, comienzo a aparecer los 2. Entonces aparece un 2 delante, 25. Sumo y da 802.
que elevado al cuadrado es 643.204. Entonces, si observamos, es como que el 7 se parte en 4 más 3, ¿no? Aparece un 4 y aparece un 3 aquí, que en la parte de arriba no había, y aparece un 0, ¿no? Entonces, prácticamente los valores no se alteran cuando sumamos, por eso sale 19. Y si n es igual a 4, 7.777 más 225, o sea, al 5 se le agregó cifras 2, sumando, tenemos un número que elevado al cuadrado me da pues 64.032.004. Pero comparado con el número anterior, se repiten las mismas cifras, ¿no? Y se rellenan con ceros. Por eso es que al sumar, nuevamente obtengo 19. Quiere decir entonces que va apareciendo ciertas constantes, ¿no? Va apareciendo ciertos valores que en la conclusión, si que yo trabajo con algunos números más, voy a ver que se forma un número de este tipo, ¿no? De esta naturaleza. Con un 64 adelante, seguido de ceros, ¿no? Luego un 32, seguido de ceros, y un 4 al final. De tal manera que los únicos valores que se van a sumar son los diferentes de 0. Por eso es que obtenemos como constante 19. La siguiente, 4. Dice, ¿alguien está hablando en el chat? Ah, la maestra Berta. Qué lástima, maestra Berta. Cuídese bastante. Un poquito delicada. 4, ¿no? Calcular el total de hojitas sombreadas que hay en la siguiente figura. Entonces Gracias, aquí tenemos... Muchas gracias. ¿Alguien estuvo hablando? Bien. Entonces aquí calculamos el número de hojitas, ¿no? Tenemos entonces las circunferencias que están intersectadas y la parte de la intersección se sombrea, ¿no? Entonces, ¿cuántas hojitas hay? Tenemos aquí, entonces, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hasta este arreglo. Pero no se aprecia muy bien las hojitas, ¿no? Ni cómo es que van apareciendo poco a poco. Entonces, es importante analizarlo por partes, inductivamente. Si tenemos 3 circunferencias, como en el caso que vimos antes, 2 circunferencias en la base, ¿no? Entonces, el número de hojitas es solamente 2. Si tenemos una fila más, 3 circunferencias en la base, entonces tenemos 2, 4, 6 hojitas. Si tenemos una fila más, ¿no? 4 circunferencias en la base, número de hojitas eran 6, y se agregan 6 más, que son 12. Entonces aquí observamos, ¿no? Que el 2, que es el número de hojitas, está relacionado con los números que tenemos en la base, ¿no? 1 por 2 es 2. Ahora, tomando los dos últimos números, 2 por 3, 6. Tomando los dos últimos, 3 por 4 es 12. Entonces ya nos dimos cuenta cómo es que calculamos directamente la cantidad de hojitas que están formadas en ese arreglo. Si tenemos 51 circunferencias en la base, ¿cuántas hojitas se habrán formado? ¿Cómo encuentro esa cantidad de hojitas? 2.550. ¿Por qué? 50 por 51. 50 Muy por bien, 51, se multiplicó 50 por 2.500. 51. ¿No? Simplemente, mire, entonces, este arreglo que parecía sumamente complicado para calcular la cantidad de hojitas, cuando se lo descompone y se analiza parte por parte, situaciones sencillas, de inmediato encontramos la regla de correspondencia, el patrón, que nos permite formular entonces una hipótesis de cómo es la formación
Y a partir de ahí llegamos a una conclusión. De acuerdo a lo observado, entonces, tenemos que el número total de hojitas es 50 por 51, que es igual a 2550. Sí, está claro, ¿no? Sí. Muy bien. Eso es Maestro, entonces... es para Sí. cuando, por ejemplo, me pongan un ejercicio en el examen y me ponen ese ejercicio. Siempre voy a tener que hacer primero hacer las constantes para luego llegar a la conclusión, o de frente Sí. puedo sacar la fórmula a través como estoy observando, por ejemplo, por lógica, o no sé cuál sería el tips. Bueno, lo que pasa es que se puede observar aquí porque ya está hecho, ¿no? Pero cuando hacemos el procedimiento, primero dibujamos, luego contamos. Decimos entonces, hay dos hojitas. Entonces yo me quedo hasta acá nada más. Esto es lo que hago primero. Entonces, 2. ¿Qué pasa si tengo una fila más y voy aumentando, ¿no? 3. Entonces hay 6 hojitas. ¿Qué pasa si tengo una fila más? Tengo entonces 12 hojitas. Una vez que tengo formada esa relación inicial de la cantidad de hojitas que yo he contado directamente, entonces yo paso a comparar con estos valores, ¿no? Acá tengo el 2 y el resultado es 2. Por lo general me fijo en el último número, o sea, cuántas circunferencias hay en la base. Hay 2. Entonces yo veo, ¿qué hago con este 2 para encontrar el 2 acá? Acá tengo 3. Entonces, si es que no observo directamente en la primera la operación que puedo hacer, miro la siguiente. Entonces, si yo tengo aquí 3 y el resultado es 6, fácilmente digo, pues multiplico por 2, ¿no? Y 2 es anterior a 3. Entonces, verifico en el que continúa. Si es 12 y tengo 4 circunferencias, el número de circunferencia multiplicada por el número anterior, que es 3. 4 por 3, 12. Y entonces encuentro esa regla de correspondencia. Es decir, después de encontrar los resultados de mis observaciones, comparo con los valores que tengo en la base, con la cantidad de circunferencias, y a partir de ahí puedo interpretar. Y ahí llego entonces a estos resultados, ¿no? Que es el último número más el anterior. Perdón, multiplicado por el anterior. El último por el anterior. 4 por 3, 3 por 2, 2 por 1. O en orden, ¿no? 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4. Y de ahí entonces me proyecto a encontrar mis resultados. 50 por 51, que es igual a 2550. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta que primero se analiza los casos particulares, se encuentran los resultados iniciales, se interpreta en relación a los valores que tenemos, porque hay un orden en el número de circunferencias de la base. Y a partir de ahí, entonces, puedo encontrar una regla de correspondencia, una regla de formación que me sirva para el caso que me están pidiendo. ¿Ya? En el número 5, dice, calcula el resultado de la siguiente operación. Y acá, miren, tengo un número, un valor que voy a obtener de una multiplicación. Y a ese valor le voy a sacar la raíz cuadrada. Entonces, si yo miro las cantidades, tendría que multiplicar 997, que es un número alto, por 998, o sea, dos números de 3 cifras. Luego ese resultado por 999. Y ese resultado multiplicarse por 1000 o agregarse 3 ceros en última instancia. Y después de hacer esas multiplicaciones, sacar la raíz cuadrada. Si tuvieran que hacerlo manualmente, porque en las pruebas no les dejan llevar una calculadora,
se van a demorar por lo menos 10 minutos, siendo optimistas, ¿no? Entonces, recurrimos nuevamente a la inducción. Por ejemplo, ahí, ¿qué observamos? ¿Cómo son esos números? En una primera mirada, ¿qué diríamos? ¿Cómo son esos números? Producto de números consecutivos. Muy bien, son 4 números consecutivos. Perfecto. Son 4 números consecutivos. Entonces, tengo un punto de partida muy valioso, ¿no? Voy a trabajar con números consecutivos. Entonces, a ver, antes de mostrarle la respuesta, ¿con qué número consecutivos trabajaríamos? ¿Qué sugieren para trabajar ahí? ¿Qué número consecutivos podríamos emplear? ¿Aló? A ver, ¿cuál sería la sugerencia? Si ustedes tuvieran que hacer la operación, y lógicamente vamos a inducir, vamos a tomar casos particulares. ¿Cuáles serían esos casos particulares? ¿Qué números tomarían para comenzar? El último número. El último El número. 7, O sea, el 8. 1000. ¿Sí? ¿Comenzaría con 1000? No, o sea, sí, el 7, el 8, el 9, así. Pero De cada... en este caso trabajamos con 7, 8, 9, tal vez cuando todas las cifras son iguales, ¿no? Cuando queremos hacer operaciones de ese tipo. En todo caso, Entonces tomamos serían los solamente... primeros números naturales de repente. 1, Perfecto. 2, 3, 4. Perfecto, perfecto, qué bien. Entonces, a ver, por favor, en un papelito, vayan haciendo la operación, ¿ya? Si yo tengo 1, 2, 3 y 4, ¿qué vamos a hacer con el 1, 2, 3 y 4? Multiplicarlo y sacarle raíz. Muy bien, vamos a multiplicar y sacar la raíz. Entonces, procedemos, ¿no? ¿Cuánto es 1 por 2 por 3 por 4? 24. 24. Entonces, el primero sería raíz cuadrada de 24. Pero si nos damos cuenta, 24 no tiene raíz cuadrada exacta. ¿Cierto? Claro. Ajá. Entonces, por ahí 4 por 6. nos encontraríamos en una dificultad. Pero, entonces, vamos a ver el siguiente. ¿Cuál sería el siguiente dentro del proceso de inducción? Dos, 3, 4, 5. Perfecto. Multiplicamos 2 por 3 por 4 por 5. ¿Y cuánto es 2 por 3 por 4 por 5? 100. A ver, corrijamos. Perdón, 120. 120. Entonces aquí será raíz cuadrada de 120. ¿De acuerdo? Pero 120 tampoco tiene raíz cuadrada exacta. Vamos avanzando. El siguiente caso, ¿cuál sería? ¿Con qué números voy a trabajar? 3 por 4 por 5 por 6. Perfecto. 3 por 4 por 5 por 6. ¿Cuánto es 3 por 4 por 5 por 6? ¿Ya 720? 720, ¿cierto? 6 por 5, 30. 30 por 4, 120. 360. 360.
3 por 4 por 5 por 6, 6 por 5, 30, 30 ya 360. Ya, ahora entonces, observamos. 24 no tiene raíz cuadrada, 120 no tiene raíz cuadrada y 360 no tiene raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Entonces, diríamos que está mal el ejercicio. ¿O qué No, podríamos tiene hacer? que haber otra lógica. ¿Qué podríamos hacer entonces para poder resolver esta situación? Buscar términos, perdón, a cada uno descomponer en factores para luego agrupar cuánto se repite que tengan raíz cuadrada exacta, ¿no? Pero ahí nos quedamos entrampados, porque si tengo 1, 2, 3 y 4, solamente el 4 tiene raíz cuadrada. Y raíz cuadrada de 4 es 2. Y quedaría un radical, ¿no? Perdón. 2 En raíz este cuadrada caso, de ya. 6. En este caso tenemos una propiedad, ¿no? De la raíz cuadrada, en cual tendría que sacar raíz cuadrada de, por agrupación. Por ejemplo, en el 999, ahí me saldría 3, 3, ¿no? Ya, pero digamos que vamos a hacer o vamos a rebuscar una propiedad o vamos a traer una propiedad. Sin embargo, si observamos los resultados que tenemos, podemos resolverlo de manera más simple, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo raíz cuadrada de 24 y tengo raíz cuadrada de 120, ¿no? Entonces, la raíz cuadrada de 24 no se cumple, pero hay una raíz cuadrada que se pueda obtener o que sea mayor o menor de 24, que, un número, ¿no? Mayor o menor de 24 que tenga raíz cuadrada. ¿Cuál sería? El 5. El 16. No, de 24, de 24. De 24 es 4, 4 por 6. Un número Entonces, mayor o menor a 24 que tenga raíz cuadrada. el 25, claro. 25. Entonces, a 24, ¿cuánto le falta para ser igual a 25? Solo una unidad. Entonces le sumo 1, 24 más 1. Miren, ese 1 no existía. Yo lo estoy agregando. ¿Por qué? Porque no tenía una raíz cuadrada. Y ahora sí tengo raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Ahora entonces, si es que le agrego 1 al 24, para que no cambie la forma, al siguiente también tendría que agregarle 1. Entonces, 120 más 1. 121. 121. ¿Y la raíz cuadrada de 121 cuánto es? 11. 11. ¿Sí? Entonces, miren, ahora sí puedo encontrar raíz cuadrada. Y tenía también 360. Y si a 360 le agrego 1, tengo 361. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 361? ¿Tienen por ahí una calculadora? Raíz cuadrada de 361, ¿cuánto es? Muy bien, 19. 19. ¿Ya? Entonces, hemos encontrado la raíz cuadrada a partir de esa formación inicial, pero ¿cuál es la condición? ¿Qué tenemos que hacer con estos números para que pueda encontrar la Agregarle raíz más cuadrada? 1. ¿Qué tengo que hacer? Maestra. Multiplicarlo y agregarle más 1. Claro, ¿no? A este resultado le tengo que agregar 1 para que tenga raíz cuadrada exacta. Miren entonces cómo se ha hecho el procedimiento. ¿Cómo hemos hecho por acá? Ahí está, ¿no?
1 por 2 por 3 por 4 más 1, raíz cuadrada de 25, que es igual a 5. ¿No? Es igual a 5. Pero este 5, que viene a ser el resultado, ¿cómo se obtiene? Multiplicando 1 por 4 y sumando 1. 1 por 4, 4 más 1, 5. En el siguiente, raíz cuadrada nos da 11. ¿Cómo se alcanza ese 11? Observamos aquí, ¿no? O sea, se multiplica el primero y el último y se le suma 1. El primero y el último y se le suma 1. El primero y el último y se le suma 1. ¿No? Y ahí tenemos entonces. $997, que es el primero, por el último, que es 1000. Se multiplican y se le suma 1. Y tenemos entonces 997.001 en el resultado. Estaba bien fácil. Aparentemente bien fácil, ¿no? Entonces, pero induciendo, ¿no? Induciendo, o sea, buscando los casos sencillos. O sea, qué sencillo es multiplicar 1 por 2 por 3 por 4, 2 por 3 por 4 por 5, ¿no? En lugar de multiplicar 997 por 998 por 999 por 1000. Entonces, eso es lo que nos permite el método inductivo. Nos da esas facilidades de buscar casos particulares simples, accesibles, que se pueden hacer sin necesidad de una calculadora para luego pasar a otro resultado que es aparentemente muy difícil o complejo. Y la 6 dice, para construir el siguiente castillo se utilizaron palitos de fósforo. ¿Cuántos se emplearon en total? Y ahí tenemos entonces una construcción con los palitos de fósforo. Entonces la construcción aparece bastante complicada, y más aún si la última fila pues es de 51, ¿no? Entonces, en la resolución tenemos que tomar la forma más sencilla, ¿no? La parte superior, que es la formación en X con palitos verticales a los costados y un horizontal encima. Entonces, ¿cuántos palitos hay? Hay 5 palitos, ¿no? En la siguiente, tomando ya una construcción debajo, ¿no? Tenemos entonces, se han numerado los palitos verticales, ¿no? Tenemos entonces 3 palitos verticales y en la formación encontramos que hay 14 palitos. Arriba había 5. Acá tenemos entonces 5 más 4, 9, más 5, 14, ¿no? Entonces disminuye 1, ¿por qué? Porque hay un palito que es común para las dos formaciones cuadradas, ¿no? Bien, y la siguiente, un poquito más grande, ¿no? Nos dice que tiene 25 palitos. Entonces, ahí se ha hecho ya un procedimiento un poquito más complejo en la interpretación, ¿no? Porque el 5 se ha descompuesto en la suma de 3 más 2. Pero este 3, a su vez, a partir, miren, aquí, ¿cuál es la orientación? Es la última cifra que indica, o el último número que indica la cantidad de palitos, o que identifican a los palitos, ¿no? Aquí, entonces, esta última es 2. Entonces, hay que mirar cómo se obtiene el 2 a partir de los valores que ya encontramos. Entonces, aquí tenemos 3. 3 relacionado con el 2 sería 2 más 1.
¿no? O 4 menos 1. 2 más 1 es 3, 4 menos 1 es 3. Entonces, ¿cuál nos conviene? 2 más 1 o 3 o 4 menos 1. Vamos a ver entonces el siguiente. Si es que no nos convence la primera, vemos la siguiente siempre, ¿no? Acá el 2 simplemente 2 por 1. La siguiente, 3 palitos verticales, 14 palitos en total. 14 es la suma de 8 más 6. 8 más 6 es 14. ¿Por qué la descomposición de esa manera? Porque el 6 es 3 por 2. Entonces aquí aparece el 2 nuevamente, ¿no? Aparece el 2 nuevamente y aparece el 3. El 3 que viene a ser del último elemento, ¿no? Entonces ya nos damos cuenta que el segundo sumando está relacionado con los valores acá, el 1 y el 2. El 1 y el 2, ¿no? Los dos últimos, el 2 y el 3. Acá está el 2 y el 3. Muy bien, entonces, el 8 es igual a 9 menos 1. ¿No? Entonces ahí ya encontramos una forma que es más conveniente, ¿no? Acá era 2 al cuadrado. 2, el último número elevado al cuadrado. Acá el último número es 3. 3 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces 3 al cuadrado, 9 menos 1, 8. Y el 6 entonces 3 por 2. En la siguiente, ¿no? Tenemos 25. 25 que es igual, no, acá 27 debería ser, ¿no? Debería ser 27 acá. O sea, ha habido un error en el tipeo ahí. Entonces es 15 más 12, ¿no? Entonces 15 es igual a 16 menos 1. Entonces el 16 se obtiene a partir de este 4. ¿No? 4 al cuadrado, 16 menos 1, 15. Y el 12 de multiplicar 3 por 4. O sea, las dos últimas cifras. Los dos últimos números de la formación. Entonces, para encontrar cuántos palitos hay, tenemos que hacer estas operaciones, ¿no? Sumar dos cantidades. La primera cantidad se encuentra cuando se eleva al cuadrado el último número del palito y se resta 1. Y se multiplican los dos últimos números, 4 por 3, ¿no? Y se suma al resultado anterior. Entonces, ¿qué nos pedían? ¿Cuántos palitos habían? 51. Entonces, los dos últimos números son 50 y 51. Entonces, la operación se va a hacer con el 50 y 51. ¿Cuándo saldría? A ver cómo sería la formación que tenemos ahí para encontrar el resultado. Observen, hay que elevar al cuadrado. ¿Qué número se eleva al cuadrado? Observen El ese 51. Muy bien, el último, ¿no? El último número. Entonces, 51 el último número es al 51. 51 al cuadrado y se resta, Menos 1. y se Menos resta 1. 1. A ese Más, resultado hay que operar más 50 por 51. muy bien la Ujú. multiplicación de los dos últimos números. 50 por 51. 2550. Y el resultado, entonces, los resultados se suman. ¿Cuánto les dio? Vamos a ver por acá, ¿no? Entonces será 51 al cuadrado menos 1 más 51 por 50, que sale 5150. ¿No? Sale 5150. Muy bien. ¿Qué les pareció? Bonitos están los ejercicios. ¿Facilito? Ahí, profesor, familiarizándome con los números. Bien, pero bien, Muy profesor. bien. Hasta ahorita tengo el mejor profesor de matemáticas. Muy bien. Así esperamos.
Del Perú y del mundo, dice, ¿no? Del Perú y del mundo. Godino se queda chiquito, dice al lado de... Sí, de verdad. Es su sucesor de Newton. Dios, por favor, Miguel. Bueno. No, miren, entonces, ¿qué le pareció el método inductivo, ¿no? en estos procedimientos? Bien, profesor Miguelito, muchísimas gracias. Es verdad que hay que estar atentos, pues, ¿no? A las frecuencias, al número sucesivo o a la tendencia que va, ¿no? Teniendo el ejercicio. Hay que Más analizar. emplear la lógica. Ajá, analizar. Sí, hay que analizar el caso, hay que observar. Por lo general, cuando nos dan esas figuras, cuando nos dan números así bastante grandes, operaciones bastante complejas, lo que me están pidiendo no es que yo efectúe las operaciones. O sea, en los exámenes de nombramiento, de ascenso, no se espera que demostremos que sabemos hacer las operaciones básicas. ¿Qué se pide? ¿Qué se espera? Se espera que sepamos analizar, que sepamos emplear las operaciones, los números, que demostremos nuestra competencia matemática, y estos aspectos son básicos, ¿no? Entonces, la recomendación es que tengamos en cuenta simplificar, siempre observar los números, las cantidades, o sea, no mirarlos con miedo, sino observarlos, analizarlos, ¿no? Luego pasar a casos más simples, que los vamos analizando en las operaciones que nos han pedido, viendo la naturaleza, la característica que tiene, y a partir de eso entonces vamos a llegar a conclusiones que nos van a permitir tener una regla, una ley de formación, una pauta, una fórmula, y con eso podemos resolver el caso que nos están pidiendo. Muy bien, maestra, muchas gracias por su presencia, su participación. Los ejercicios quedan en la plataforma, otros ejemplos, para que sigan practicando, y continuaríamos la siguiente sesión con razonamiento lógico, inductivo, deductivo. El aductivo lo hemos hecho en cierta parte, pero vamos a hacer algunas otras apreciaciones, y tendríamos también parte de razonamiento lógico formal, proposicional. No sé si tiene alguna pregunta, alguna observación. Muchísimas gracias, está bonito, me ha gustado. ¿Para qué? Lo que sí quisiera también que me diga cómo ha colocado su fondo de pantalla, que está bonito también. Bueno, el fondo de pantalla es de Canva, ¿no? En Canva tenemos una serie de recursos, y uno de ellos es fondos de pantalla, ¿no? Entonces tiene fondo de pantalla que tiene movimiento, como en este caso, ¿no? Que se puede utilizar. En realidad es un video que se va repitiendo permanentemente y nos da la imagen del movimiento, ¿no? Son videos cortitos, Okay. solo que se repiten. Muchas gracias. Ya. Bien. Gracias a ustedes. Y que mañana sea el voto consciente, y ojalá para beneficio del país. Dios quiera. Ivani Morales, ¿cuál es el nombre de la persona? Sí, a ver, buenas noches otra vez. Bueno, yo a veces me conecto de mi celular, ¿no? Y ahí tengo la identidad como Lucy Morales. Y pues en mi PC la tengo ya, Lucy, ya, aparece Lucy como Ivani también, es lo mismo, ¿no? Excelente, ya, Lucita, muy bien, gracias. Ivani, sí. Ya, Lucita, ya, excelente. Un abrazo. Lucy Ivani, entonces. Ahí está, sí, listo. Un abrazo. Gracias por estar acá, gracias Miguelito, excelente como siempre. Gracias, maestros. Ya Camuchita, Camila, gracias también, Texita ya. Gracias también, gracias Betty. Un abrazo, chao, saludos por casa a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y a seguir cuidándose. Mañana con mucho cuidado las votaciones. Muchas gracias, buenas noches con todos. Buenas noches.